Bienvenida a Génesis 5, donde te vas a dar cuenta en que tú no estás administrando dinero, más bien estás administrando una historia. Y vamos a iniciar haciéndonos una pregunta bastante real para nuestro corazón. Y es, ¿quién está gastando tu dinero hoy? ¿Realmente eres tú? ¿O es el miedo de tu abuelo que lo perdió todo y hoy mueve tu mano para que no inviertas? O pueda que sea la culpa de tu madre que decía que el dinero corrompe, la que hoy te hace autosabotear tus ventas. O es la carencia de 5 generaciones atrás la que hoy te hace sentir que aunque ganes dinero, nunca es suficiente. Génesis 5 no es una lista de nombres interminable, sino más bien es esa acta de nombres que nos muestran quienes vivieron siglos pero nunca despertaron de la ceguera. Es el verdadero espejo en donde se refleja tu linaje. Así que hoy vamos a entender que tus deudas no son solo números, son herencias. Y cómo tu relación con la abundancia no empezó contigo. Pero hay algo súper revelador. Y es que sí, puede terminar contigo si hoy te atreves a hacer esa interrupción del patrón que viene caminando por años. Si sientes que estás repitiendo una historia que no escribiste, bienvenida, porque hoy vamos a hackear el código genético de tu escasez. Esto es Génesis 5, el dinero también se hereda. Vamos a iniciar este capítulo hablando del libro de las sentencias, que es como muchas veces nosotros decidimos continuar con un patrón financiero de generación en generación hasta que una persona que se permite vivir desde la conciencia rompe con ese patrón y se permite crear una historia totalmente diferente. Y quiero que miremos el versículo 1 donde habla del libro de las generaciones, no solo como una lista, sino más bien como una secuencia de causas y de efectos, en cómo tus finanzas no vienen en una página suelta, sino más bien en que muchas veces sos como ese capítulo donde se resuelve o se repite un drama familiar, en que Dios no solo observa personas, observa continuidades que se repiten, en que administrar cierta cantidad de dinero en tu vida es en realidad administrar el peso de los miedos y las bendiciones que te proceden, porque Dios te da la posibilidad en que tú puedas generar ingresos, pero también el que tú estés administrando esos ingresos desde las creencias de tu generación. Pero ahí está tu trabajo, el que tú puedas administrarlos desde esa conciencia. En que si no lees tu historia familiar, en que si no lo comprendes, estás condenando a actuarla desde la misma manera en como ellos lo hicieron y volverte en un títere de todos esos miedos y esas inseguridades que se han venido repitiendo de generación en generación. Y acá es donde nosotros logramos comprender la gran diferencia en cómo manejarnos a imagen y semejanza de nuestra generación o cómo manejarnos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, reproducir el error cuando nosotros nos permitimos seguir reproduciendo la misma limitación de nuestra historia familiar. En Génesis 5, en el versículo 3, nos dice: Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y qué hermoso cuando nos permitimos entender esto mucho más allá
de lo que estamos leyendo, y es que acá está el punto quiebre de entendimiento, donde ya no dice a imagen de Dios. Acá es donde Adán nos muestra que el hombre que conoció la escasez, la vergüenza, simplemente lo que hizo fue reproducirlo a su propia limitación. Acá es donde nos damos cuenta cuando no hay conciencia financiera, tú no manifiestas la abundancia del Creador. Es decir, tú no estás teniendo la conexión directamente con la fuente. Tú no te estás dejando ser a través de Dios, sino que tú estás reproduciendo las creencias y las limitaciones de tu historia familiar. Ahí es donde tú puedes ver la manifestación de la tacañería, el desorden o incluso el pánico de todo tu árbol genealógico. Acá lo que estás haciendo es que está engendrando tus finanzas a imagen de tus ancestros heridos, no imagen de tu potencial infinito que vendría siendo Dios. Porque cuando nosotros no logramos darnos cuenta desde dónde estamos manejando y administrando nuestros recursos, es donde comenzamos a experimentar la rueda del hámster. Acá es donde ese ciclo de vivir y morir, de engendrar, de volverse a producir y volver a morir, lo vemos interpretado en cómo Matusalén vivió casi 969 años. Es decir, casi 10 siglos de vida. Y en el resumen de su paso por la tierra fue simplemente morir. Y con esto te quiere decir que tú puedes trabajar 40 años, puedes acumular muchas propiedades, tener una jubilación dorada que te permita vivir bien, tranquilo. Pero si solo viviste para repetir el ciclo de la supervivencia, tu historia financiera termina en el punto y final. Es decir, no en un verdadero legado. Y acá es donde la mayoría de la gente no vive su vida. Solo hereda una inercia y le entrega más cansada a sus hijos. Porque Dios tiene un propósito inmenso para cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Y como hijos de Dios, Él tiene planes maravillosos para nosotros, que van mucho más allá del esfuerzo constante, del sufrimiento. Dios no quiere nada de eso para ti. Él tiene un camino lleno de plenitud, de paz, cuando tú te permites ser penetrado por Él, cuando tú abres ese corazón y te permites escucharlo, verlo, sentirlo, y vas viendo cómo esa revelación de esa misión va abriendo puertas y oportunidades. Porque acá es donde nace el hackear lo que es el sistema. Acá es como la conciencia es el factor que interrumpe todo este ciclo. Porque acá es donde aparece Enoc, el hombre que rompió el ritmo de vivir y morir. En el versículo 22, Dios nos dice, caminó pues Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Enoc despertó cuando vio a su hijo, es decir, el velo se le cayó totalmente. Se dio cuenta de que si él no cambiaba su frecuencia de cómo venía actuando toda su generación, su hijo sería otro esclavo del tiempo. Porque caminar con Dios en tus finanzas es la decisión radical de no ser una persona normal. Es poner orden donde hubo caos. Es ser generosa donde muchas veces hubo tacañería. Es tener fe donde hubo pánico. Y Enoc fue tragado por la muerte. Fue elevado. Es decir, él no murió. Él no repitió el mismo ciclo de su familia, de toda una generación de siglos que estaban viviendo y muriendo.
Él fue elevado, es decir, él ya no vivió desde las creencias que a él le enseñaron. Él se permitió trascenderlas y su legado interrumpió la gravedad de la herencia. Acá es donde nosotros comenzamos a discernir quién es la voz que está gobernando hoy tu vida. ¿Lo estás haciendo desde el linaje de Adán, que es la repetición de toda tu familia, de tu generación, donde trabajas para no ser pobre, en donde el dinero es una fuente de ansiedad, donde simplemente repetís, así ha sido siempre mi familia, y donde la herencia es el estar viviendo tus finanzas desde el miedo? ¿O vas a ser esa persona en tu linaje como lo fue Enoc, que hizo la interrupción del patrón, donde comenzás a crear ingresos desde un verdadero propósito y de forma intencional, donde el dinero se convierte en una herramienta de servicio, donde comenzás a declarar de forma interna y externa que a partir de ti todo eso va a cambiar, donde vas a comenzar a dejar un legado que sea de verdadera libertad, donde toda la generación que se comience a crear a partir de ti sea algo donde Dios pueda permitirles trascender en vivir un camino lleno de plenitud y de amor. Porque sí, yo quiero que hoy te permitas mirar tus manos, que las puedas sentir y que te hagas una pregunta en cuánto dinero ha pasado por esas manos a lo largo del tiempo y cómo has administrado esos recursos, desde dónde lo has estado haciendo. Y que nos vayamos hoy al presente y te digas que el dinero que va a pasar por esas manos esta semana puede ser el combustible de tu propósito o simplemente seguir siendo el pago de una condena que tú mismo has venido firmando. Porque tú eres la que decide si vas a permitir que tu apellido siga siendo un sinónimo de esfuerzo vacío. El que te preguntes, ¿vas a entregarle a los que vienen detrás de ti el mismo mapa borroso que te dieron a ti? Sabiendo la verdad, viendo con claridad lo que estás escuchando hoy, tú puedes elegir diferente, porque cuando ya tenemos la conciencia tenemos dos opciones: elegir hacer las cosas distintos o no hacerlo, pero es una elección. Porque tu linaje ha estado esperando durante generaciones a alguien con el coraje de Enoc, alguien que diga, se acabó, la escasez no pasa por aquí más. Y si no interrumpe el ciclo hoy, y murió otra vez más, será tu única biografía. Será volver a vivir la misma historia que ha vivido tu familia hasta el día de hoy. Así que mantente despierta, permítete ver con claridad, porque cuando tú decides caminar diferente, el mundo que conoces comienza a desmoronarse constantemente para dejar espacio a lo nuevo. Y allí es donde comienzas a decir qué es lo que está pasando, porque todo se está cayendo en mi vida. Porque efectivamente para que algo nuevo entre dentro de nosotros, primero tenemos que comenzar a sacar todo aquello que ya no nos funciona. Por eso, en el próximo episodio, en Génesis 6, veremos qué pasa cuando la corrupción del sistema es tan profunda que la única solución es vivir un diluvio. Así que vamos a hablar de cómo soltar lo que ya no sirve para que tu abundancia no se ahogue con tu pasado. Hoy el reloj se va a detener. Ahora te toca a ti empezar a caminar creando una nueva historia. Gracias por siempre permitirme
ser un instrumento directo de nuestro Padre y que esta información permite hacer una semilla en tu vida para generar esos cambios necesarios. Dios te ama.